podamos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en aquel que está por encima de todo, el cual tiene la capacidad de vencer por encima de todo. Su palabra dice de que si nosotros creemos, todo nos es posible. Así que dediquemos este tiempo para poner nuestra mirada en aquel que es el autor de la salvación. Gracias, Dios. Sí, Señor, glorificate en este tiempo sobre nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Rey. Sí, Señor. Padre, toca cada vida, Señor. Ayúdanos a fijar nuestra mirada en vos, Señor. En vos que sos autor de vida y de salvación, Rey. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad, Jesús. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad, Jesús. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad, Jesús. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad,
El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Centro eres solo tú. Centro eres solo tú. Centro eres solo tú. Centro eres solo tú. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Nada importa más que todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro de tu iglesia, Jesús. El centro de tu iglesia, Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará a Cristo. 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 Cristo.
Querida iglesia, muy buenas tardes. Realmente es una alegría compartir este tiempo tan especial donde podemos en esta noche hacer algo muy lindo y que va a ser y allí en tu hogar y lo que va a ser el lema de esta palabra, cenando con el Maestro. Así que eso va a ser un poco el título del mensaje, porque seguramente por el horario, después de que vos escuches esta palabra, vas a poder quizá compartir la cena, pero qué mejor que antes de compartir la cena con tu familia, puedas compartir la cena con el Señor, con el Maestro, con nuestro amado Jesucristo. Por eso la palabra de hoy habla cenando con el Señor. Y bueno, acá tengo la alegría de compartirlo con mi esposa, ya que es difícil llevar al púlpito, la convencí, en realidad no la convencí yo, fue el Espíritu Santo que la convenció para poder tener aquí junto a mí y poder compartir este tiempo. Buenas noches, iglesia, Dios les bendiga y realmente es un placer compartir con ustedes esta reunión y el mayor privilegio de poder estar sirviendo la cena del Señor y, como decía mi esposo, cenando con nuestro Señor Jesucristo. En esta noche me ha tocado el tema de hablar del pan y es un tema que a mí me gusta mucho porque yo pude conocer a Jesucristo, que es el pan de vida. Así que es el tema que hoy me toca compartir con ustedes. Así que para mí es un privilegio hablar de lo que es nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida y en lo que ha sido en mi vida y lo que ha sido en la vida de todas las personas que lo han conocido, que han estado compartiendo con Él este tiempo. Quiero en esta noche agradecerle a Dios la posibilidad que nos da de compartir este tiempo como iglesia, un nuevo tiempo que hemos comenzado también como país, como provincia, que tenemos un poquito más de libertad ahora y realmente podernos juntar como familia y poder compartir esta cena, la primera cena que vamos a compartir en familia después de mucho tiempo, ¿no? Después de la cuarentena. Pero me gustaría orar para que Dios pueda abrir nuestra mente y nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Así que cerramos nuestros ojos y tenemos un tiempo de oración. Amado Padre Celestial, yo quiero darte gracias una vez más por estar en tu presencia. Te damos gracias por el privilegio que nos das de servirte. Te damos gracias, papá, porque nos das la oportunidad de compartir este tiempo con la iglesia, con tu iglesia. Te damos gracias por cada una de las personas que va a estar escuchando esta palabra y te damos gracias por aquellas personas que van a rendir sus vidas a ti, amado Jesucristo. Bendecimos cada corazón, bendecimos cada vida que va a estar escuchando esta palabra y te damos gracias, amado Dios, porque hasta hoy tu salvación, Señor, está vigente en nuestras vidas y está dispuesta y está disponible para cada una de las personas que quiera recibirla. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Juan, en el capítulo 6. Vamos a leer primeramente el 22. Vamos a leer un pedacito del 22 y después nos vamos a ir al 35. Y dice el capítulo 6, versículo 22. Dice así: Al día siguiente, la multitud se había quedado del otro lado del lago y se dio cuenta de que los discípulos habían tomado una barca. Y allí había una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberia se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Y en cuanto a la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Capernaum a buscar a Jesús. La gente había vivido un tiempo especial con nuestro Señor Jesucristo. Tiempo antes había habido una multiplicación de panes y de peces y la gente había saciado su hambre. Después de un largo día de haber estado con Jesús, la gente
se sintió cansada y con hambre y Jesús les dio de comer. Él utilizó a un niño que había llevado su viandita, eran 4 panes y 2 peces, y él los multiplicó el pan y los peces, y toda la multitud que había ahí se había saciado su hambre, había saciado su necesidad, y la gente había vuelto al día siguiente para estar con Jesús porque Él había suplido una necesidad que ellos tenían. Y al darse cuenta de que Jesús no estaba ahí, lo buscaron, fueron a buscarlo, lo encontraron a Jesús. Y ahora vamos a leer el versículo 6, el capítulo 6, el versículo 35. Y dice así: vamos a leer el 32 primero. Dice: ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos de ese pan. Yo soy el pan de vida, les declaró Jesús. El que viene a mí nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca volverá a tener sed. Podemos ver que la gente seguía con esa necesidad de hambre, seguía con esa necesidad de saciar su interior. Y cuando Jesús le dice a las personas de que Él es el pan de vida, Él en su mente estaba viendo la necesidad de todos. Si nosotros hoy vemos lo que está pasando en nuestro país y en muchos países, la necesidad que hay muchas más personas que están pasando necesidades, que no hay trabajo, que el dinero no alcanza. Y en nuestro país, cuando recién empezó esto de la cuarentena, muchos dijeron que lo primero que iba a faltar iba a ser la harina para el pan. Y uno dice, falta la harina, falta el pan, y donde hay chicos falta todo. Porque los chicos y los adultos comen mucho pan. Antes de toda esta fiebre de la dieta y de las galletitas de arroz y todo, el pan era algo natural, era algo diario. El pan significaba también el trabajo para muchas personas, que hasta el día de hoy hay personas que fabrican el pan en las panaderías, los panaderos y los negocios venden mucho pan. Pero en ese tiempo en que Jesús andaba en la tierra y Él habló de esta situación de que Él era el pan de vida, Él se refería a las necesidades básicas de una persona. El pan era un elemento esencial en la vida del ser humano. Siempre estaba el pan en la casa de los judíos. Las mujeres se levantaban muy temprano, amasaban el pan, lo hacían ellas. Era la ofrenda que también llevaban al templo para llevar una ofrenda agradable a Dios. O era la harina o era el pan, donde los sacerdotes también comían y se servían de esa ofrenda que era para ellos. Y en cada lugar, en cada casa, el pan era algo muy apreciado, porque era un elemento de primera necesidad. Y el pan movía la industria del comercio, porque hacían el pan, lo vendían, la gente compraba, y era un movimiento de la industria del pan que era muy necesaria y esencial. Compraban las mujeres, los hombres, los niños, comían pan. Entonces era algo muy esencial para ese tiempo. Y el Señor Jesucristo sabía de todo esto. Él sabía de que era una necesidad básica que el ser humano tenía, el saciar su necesidad de alimento, de dinero, en su economía. Entonces Él tenía, cuando Él dijo, yo soy el pan de vida, abarcó toda esta situación de escasez que la gente podía llegar a tener, incluyendo la necesidad de alimento espiritual, la necesidad que el hombre tiene de saciar, la necesidad de felicidad, de paz, de tranquilidad. Si vemos nosotros al Señor Jesucristo,
podemos decir de que Él es el que sacia el hambre que nosotros tenemos en nuestro interior, el hambre de paz, el hambre de felicidad, el hambre de ser alguien importante en la vida. El Señor Jesucristo dice que Él es el pan de vida y que Él es el que sacia todas nuestras necesidades. Y en ese tiempo también era lo mismo. La gente cuando le dice, Señor, danos de ese pan para que nosotros no tengamos más hambre, estaban diciendo, Señor, danos de esa paz, Señor, danos de esa felicidad que estamos necesitando para vivir una vida tranquila. Y el Señor Jesucristo se ofrece Él mismo como el pan de vida, se ofrece Él mismo para saciar el hambre que hay en la sociedad y que había en ese tiempo, que sigue habiendo ahora, esa necesidad de suplir lo más íntimo de nuestro corazón. Por ahí nosotros queremos saciar esa necesidad yéndonos de compra, comprándonos ropas, comprándonos joyas o buscando el amor de otra persona, pero en realidad lo que nosotros estamos necesitando es ese pan de vida, es al Señor Jesucristo, que dice su palabra que nos hace completos, tanto física como espiritualmente. Dios suple en Jesucristo todas nuestras necesidades. Y también queríamos compartir este tiempo para aquellas personas que no le han conocido, que todavía no han podido suplir esa necesidad interior, esa necesidad de paz, esa necesidad de felicidad que nosotros tenemos. Jesucristo no nos ofrece una vida fácil, una vida que no tengamos problemas, sí nos ofrece una vida de oportunidades. Cuando hay una prueba, hay una dificultad, Jesucristo nos muestra la salida y Él es el que nos muestra el camino para que nosotros podamos suplir esas necesidades, sortear esos obstáculos y poder salir adelante. En este tiempo, el Señor Jesucristo se está ofreciendo a toda la humanidad, incluyendo a aquellos que nos están escuchando hoy, como el pan de vida, como esa necesidad que necesitamos suplir. Es de la única manera que nosotros podamos sentirnos completos, es a través de Jesucristo. Y esto es lo que nos hace a nosotros totalmente felices, que Él suple todas nuestras necesidades. Volvamos a leer el pasaje ¿no? Que dice, ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que el verdadero pan del cielo es mi Padre, y el pan de Dios, el que ha bajado del cielo y da vida al hombre. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y en el que en mí cree nunca volverá a tener sed. Si vos estás pasando un tiempo de necesidad, un tiempo de problemas familiares, un tiempo de situación difícil, de trabajo, de ansiedad por todo esto que estamos viviendo, yo quiero ofrecerte en esta noche este pan de vida. Y es sencillo, no es un ritual que nosotros venimos a la iglesia todos los domingos, sino es un vivir diario con Jesucristo. Es el completar nuestra vida con Él. Y Él está dispuesto a aceptarte y a darte todo lo que estás necesitando, y es simplemente a través de la fe, a través de creer que Jesucristo puede saciar todas tus necesidades con una sencilla palabra, diciéndole, Jesucristo, vos que sos el pan de vida, yo te necesito. Y esto era lo que yo quería compartir hoy con los hermanos y también con la gente que nos está escuchando, ¿no? Bien, Liliana. Y realmente al escucharte y poder haber sido tan clara con la palabra de Dios y en poder haberlo representado también a nuestro Señor Jesucristo como el pan de vida, donde hoy con los elementos que tenemos aquí vamos a compartir la cena del Señor. A mí me toca compartir lo que es la sangre de Cristo, que está representada en el vino que lo tenemos allí, pero que a la vez también es algo tan importante para nuestras vidas, porque cuando compartimos la cena del Señor, querida y amada iglesia, estamos recordando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario.
Sabemos que esa tumba del maestro quedó vacía. Sabemos que Él no está en ese lugar, sino que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y en la persona hermosa del Espíritu Santo está con nosotros también en el lugar donde nosotros estemos y andemos. Y saber de que nuestro Señor Jesucristo, con esa obra maravillosa en la cruz, nosotros tenemos esta hermosa posibilidad de poder ser sus hijos y de el poder, con estos elementos que tenemos hoy aquí en la mesa, recordar este momento es algo muy especial. Seguramente vos estás viendo allí en tu casa el fondo, que es todo el templo que tenemos aquí, y seguramente te vendrá un poco de melancolía, decir, cuánto tiempo, ya hace más de 3 meses que no estoy allí en el templo, no estoy en mi silla que siempre tengo allí guardada para mí. Pero quiero decirte que, bueno, gracias a Dios ya se está acercando el tiempo donde nos vamos a reunir, a causa de que el gobierno ha dado unas ciertas aperturas. Muy prontamente te vas a enterar de las actividades que como iglesia vamos a estar realizando y donde vamos a darle este tiempo de encuentro que tanta necesidad has tenido vos en todo este tiempo de cuarentena que hemos vivido. Pero así como compartía Liliana, también yo quiero compartir lo que fue la sangre de Cristo. La sangre siempre tiene algo muy especial. Seguramente cuando nosotros vemos a una persona con sangre, rápidamente nos entramos allí en preocupación o en miedo, depende de la circunstancia. ¿Por qué? Porque vemos que esa persona seguramente estaba pasando un momento difícil y de acuerdo a nuestras posibilidades, seguramente allí iríamos y ayudaríamos a esa persona que está lastimada. Cuando nuestros hijos, por ejemplo, se han caído y se han roto la boca, la nariz, la desesperación de la mamá allí rápidamente, decir, corriendo, levantarlo y decirle qué te pasó, y al ver la sangre allí como que le asusta, le da miedo y entonces rápidamente trata de poder solucionar el problema. Entonces vemos que la sangre tiene algo muy especial y es lo que yo en esta noche quiero hablarle. La palabra de Dios allí en 1 de Juan capítulo 1 versículo 7b dice que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Entonces cuando nosotros allí vemos este pasaje bíblico, vemos la profundidad que tiene la sangre derramada por el Hijo de Dios allí en la cruz del Calvario. Vemos que cuando nuestro Señor Jesucristo empezó allí a derramar su sangre, algo tremendo empezó a suceder allí con las tinieblas. Allí el enemigo que estaba allí mirando todo lo que era la muerte de nuestro Señor Jesucristo, creyendo de que estaba teniendo la victoria sobre el Hijo de Dios, cuando empezó a ver esa sangre que se empezó a derramar en el Maestro, algo allí tremendamente poderoso sucedió, y era que a partir de ese momento la sangre del Cordero sin mancha estaba siendo entregada por cada uno de nosotros. Y entonces, en base a esa hermosa obra de redención de Jesucristo en la cruz del Calvario, nosotros tenemos la posibilidad ahora de ser hijos de nuestro Dios. Y ya hay muchos pasajes y yo quiero tocar 3 puntos de lo que es la sangre en este momento. Por la sangre de Cristo, Dios hizo la paz con el mundo. Ese es el primer punto que quiero tocar. Por la sangre de Cristo, Dios hizo la paz con el mundo. Y yo te voy a pedir, por favor, que vayas allí a Colosenses. Yo uso mucho yo la Nueva Traducción Viviente. En Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra de Dios: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe, en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y lo que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas
y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todas las cosas, que se levanta de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Tremenda palabra, querida iglesia. Podemos ver en este pasaje allí de Colosenses 1, del 15 al 20, una tremenda revelación que allí, cuando vos los puedas leer nuevamente, vas a entender cuán grande fue la obra de Cristo allí en la cruz. Y me encanta allí al final del pasaje cuando decía que Dios se agradó estar en Cristo. Y esto a mí me trae a memoria cuando las veces que el maestro allí terminaba su jornada de trabajo, predicando a la multitud, allí orando y sanando enfermos. Después, cuando llegaba la tardecita, ya quizás al anochecer, él se iba y estaba con su padre y compartía tiempo de intimidad. Y seguramente allí, cuando el maestro estaba allí con su padre le estaría diciendo: hijo, esto es lo que va a suceder mañana, esto es lo que va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo allí Dios? Él le daba mucho placer estar con su hijo, estar en Cristo. Y esto último que realmente me impactó allí, cómo a través de la sangre de Jesús pudo allí Dios restablecer la paz con el mundo. Pudo ordenar lo desordenado que estaba. Y pudo allí, a través de esa sangre derramada, Dios derramarse con su paz en estos tiempos. Y poder ver que toda esta humanidad, más allá de que haya tanto pecado, pero está establecida, está allí afirmada en Cristo Jesús, porque Dios así lo permitió. Por eso quiero nuevamente leer este último versículo. Y se hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Qué tremendo. Qué tremenda esta palabra, y cómo gracias a esa sangre nuestro Dios pudo establecer la paz en el cielo y en la tierra. El segundo punto que quiero allí compartir con vos, que a través de su sangre nos redimió. A través de su sangre nosotros, aquellos que un día estábamos perdidos, tuvimos un encuentro con Cristo. Y a través de ese momento nosotros hemos tenido esta hermosa posibilidad de que nuestros pecados han sido perdonados y ahora le pertenecemos. Por favor, andate allí a Efesios capítulo 1, versículo 3, y dice la palabra de Dios: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. E incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. ¡Wow! De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad
que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Tremenda palabra. Me emociona, esposa, al leer esto. La profundidad de la palabra de Dios. No son palabras que uno pudiera hablar, que uno a través del raciocinio ir hablando, sino es la palabra de Dios la que te estoy entregando. Y poder ver cuánto amor Dios tiene por nosotros. De que dice que de antes que esto fuera creado, ya éramos un pensamiento en Él. Antes que se hiciera el mundo al cual tus ojos pueden ver, vos ya eras un pensamiento de Dios. Porque Él sabía, ya que Él es eterno, que un día vos ibas a llegar a este mundo. E ibas a caminar quizás por caminos donde estabas perdido y sin esperanza. Pero un día, ese pan de vida, como compartía Lili, te encontró. Y allí vos, al encontrarte con Él, pudiste entregar tu vida. Tus pecados fueron perdonados en Cristo Jesús. Y ahora, el pan de vida, gracias a la sangre derramada, está en vos. Y el último punto que quiero compartir, que su sangre derramada en la cruz es parte del pago de esta vida que tenemos. Y yo te voy a pedir, por favor, que vayamos allí a Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 13 en adelante. Dice la palabra de Dios. Y esto habla aquí este pasaje de la importancia de poder entender de que lo que tenemos adentro, esto te lo compartía el martes pasado, este tesoro tan precioso que tenemos en vaso de barro, cuán importante es cuidarlo, cuán importante es saber que lo que está en nuestro corazón no es algo terrenal, es algo espiritual, celestial y eterno. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 1, versículo 13 al 19. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien lo eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sé santo porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Tremendo, tremendo. Hay pasajes bíblicos que no necesitan explicación. Es la palabra de Dios que habla directamente a nuestra vida, habla a nuestro corazón. Y esta palabra allí de 1 de Pedro 1, del 13 al 18, en esta traducción viviente que tengo, es tan fuerte pero es tan clara.
y poder allí, yo me quedo quizás con los últimos 2 versículos, o el último versículo quizás, que dice que esta salvación que tenemos nosotros, ya que un día nuestra vida estaba vacía, fue tu experiencia, es la mía. Un día donde ya no teníamos esperanzas y creíamos sinceramente de que nuestra vida no tenía sentido, nuestra vida no tenía valor. Tuvimos esta hermosa posibilidad de poder encontrarnos con el Señor y ya nuestra vida no dejó de estar más vacía. Y allí la palabra nos está diciendo que esto que es tan precioso que Dios dio, este pago tan importante que Él hizo por nosotros, ni todo el oro del mundo ni la plata del mundo alcanzaría para pagar nuestra salvación. El oro y la plata son tesoros que con el tiempo van perdiendo su valor. Pero dice que la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, no tiene pecado ni mancha. Y gracias a esa sangre nosotros pudimos llegar a nuestro Dios y nuestro Dios mirarnos. Y Él pagó, y esto vuelvo a decirte, querida iglesia, pagó un precio muy alto por tu vida y por la mía. ¿Te das cuenta, querida iglesia, qué importante que es la sangre? Qué importante entender de que la sangre del Cordero de Dios derramada en la cruz del Calvario tiene un tremendo significado y un tremendo poder. Porque gracias a ella, tus pecados fueron pagados allí en la cruz del Calvario. Y ahora tú le perteneces a mi Padre Celestial. Por eso en esta noche, allí en tu casa, vamos a compartir de estos elementos tan preciosos que tenemos aquí. Pero queremos que escuches una canción que le gusta mucho a mi esposa. Ella me la pidió. Y después de esta canción que vos vas a escuchar, vamos a compartir el pan y el vino, recordando a nuestro Señor Jesucristo. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas
a venir y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi deseo, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Eres el pan de vida eterna, Jesús. Eres lo que mi alma necesita. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Aleluya. Tú eres el pan de vida eterna, Jesús. Y queremos de ti, Señor, cada día comer, experimentar tu presencia, Dios. Bueno, ya hemos escuchado esta canción que es hermosa, realmente conmueve mi vida esta canción cuando habla de Jesús, que es nuestro pan de vida. Y queremos compartir ahora con ustedes la cena del Señor. Así que vamos a ir a nuestra Biblia y vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 11, del 23 y el 24. Y dice así: porque yo recibí del Señor, que también os ha enseñado, que el Señor Jesucristo, la noche que fue entregada, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad pues, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así que vamos a tomar el pan y vamos a dar gracias, como nuestro Señor Jesucristo lo ha dejado, establecido para nosotros, ¿sí? ¿Oramos? Amado Padre, te damos gracias por el pan que hoy vamos a compartir. Gracias porque simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, pero que no quedó allí, sino que también fue resucitado. Te damos gracias por ese milagro poderoso que vos has hecho, y gracias por ese amor incondicional que tenés para nosotros. Bendecimos este pan, bendecimos nuestra vida y declaramos, Señor, que este símbolo que hoy compartimos traerá paz y traerá tranquilidad a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a compartir el pan. Y hoy lo vamos a compartir con Emma, que nos está
filmando en este tiempo, así que yo voy a cruzar para aquel lado para servirle el pan. Bien, ahora vamos a compartir a mi esposo. Y pensemos en el pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pensemos en todo lo que esto significa para nosotros, este amor tan inmenso, tan incondicional que Él tuvo para nosotros. Y con este sentimiento de agradecimiento a Dios, comamos el pan. Bueno, ahora mi esposo, que termine de comer el pan, va a compartir la otra parte. Mi debilidad es el pan casero. Estamos teniendo problemas con eso. Yo sé que varios muchachos también allí en la casa está pasando lo mismo. Pero también quiero compartir la copa. Allí la palabra de Dios dice, pues que en un momento ya Jesús en Jerusalén, sabiendo que era la última cena que iba a tener con sus discípulos, les dijo, vayan a tal lugar que hay un hombre que ya tiene la cena preparada, tiene la casa ya preparada para la cena. Van los discípulos y encuentran allí a este hombre y van allí a un lugar de Jerusalén y allí nuestro Señor Jesucristo comparte la última cena que sería con sus discípulos antes de ascender al cielo. Sabemos también, la palabra dice que cuando Él venga a buscar a su iglesia, cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada y sea llevada al cielo, allí nuevamente nuestro Maestro nos va allí a compartir la cena, pero ya con Él en la eternidad. Qué hermoso. Y para mientras tenemos que seguir viviendo en este mundo, pero yo leía la palabra hace un momento. Nosotros somos personas que estamos momentáneamente en este mundo. Es un tiempo reducido el que vamos a estar aquí. Y un día partiremos a su presencia o vendrá a buscarlo delante. Pero sí quería yo enfatizar en esto de la importancia allí de que más allá de que esto sea vino que representa la sangre de Cristo, pero que también está relacionado a algo muy bonito allí que sucede en el primer milagro de Cristo, que fueron las bodas de Canaán. No quiero entrar ya, me quiero nuevamente enganchar con la palabra, no puedo ya con el tiempo que tenemos, pero sí, el primer milagro estuvo ligado al vino, y el vino justamente representa a la sangre del Cordero de Dios. Y dice la palabra allí en 1 Corintios, cuando vos leíste, Lili, y un poquito más adelante, dice, asimismo, dice, el apóstol Pablo está diciendo allí, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Entonces vemos que con la llegada de nuestro Maestro a este mundo, muere el viejo pacto para dar lugar al nuevo pacto. Y que es ese pacto que Jesús lo sella allí en la cruz del Calvario. Amén. Para que nosotros tengamos esta oportunidad de ser parte de este nuevo pacto. Porque ahora sí, en ese nuevo pacto, nosotros somos sus hijos. Y vamos a tomar la copa. Y allí Lili lo va a compartir con Emma. Y yo voy a pedir allí que podamos, si quiero leer este último versículo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la viviera en memoria de mí. Tomemos, por favor, la copa. Vamos a orar.
Cierra tus ojos allí en tu casa, por favor, y vamos a orar. Porque la palabra de Dios dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor Jesucristo anunciáis hasta que Él venga. Padre mío, quiero darte gracias en esta noche donde hemos podido compartir con la iglesia, oh Padre mío, esta cena y que la hemos llamado, oh Padre mío, en este tiempo cenando con el Señor. Gracias, mi Rey, porque sabemos que tú en este tiempo has estado cuidando y guardando de tu iglesia en cada uno de los hogares. Gracias porque tu sangre derramada en la cruz, amado Jesucristo, tiene tremendo poder y autoridad en estos tiempos, oh Padre. Y cuando proclamamos tu sangre, las tinieblas retroceden, las tinieblas desaparecen, el espíritu inmundo se manifiesta y que dejan libre a las personas. Sabemos que cuando tu sangre la declaramos, amado Jesucristo, allí se genera un ambiente espiritual tremendamente poderoso. Por eso que yo ahora, oh Padre mío, declaro, imploro esta sangre, oh Padre, que se está derramando ahora en los hogares de cada uno de mis hermanos, oh Padre, y allí a declararla todo lo que el enemigo inmundo había querido traer a través de enfermedades, problemas matrimoniales, a través de discusiones o peleas, en el nombre de Jesús y por su sangre derramada. Declaro que ninguna arma forjada prosperará en contra de la iglesia de Cristo. En tu nombre, Jesús, declaro ahora que lo que el enemigo tenía allí listo para destruir, ahora en este momento que ha anulado, y declaro que viene un tiempo de construir en ti, amado Jesucristo, y cubierto con tu sangre, amado Rey. Gracias por este tiempo que hemos compartido, y declaro, mi Padre, que esta palabra que hemos compartido junto a mi esposa, palabra de pan de vida. Gracias. Palabra, oh Dios, allí, esa sangre derramada que nos limpia de todo pecado. Ahora se introduce en cada uno de los hogares de la iglesia. Y Padre mío, ahora viene un tiempo allí en los hogares de paz, de restauración, de tranquilidad y de seguridad. Padre mío, porque así como esa sangre de ese cordero sin mancha pudo allí salvar a los primogénitos de Israel en Egipto, esa sangre preciosa nos ha guardado y nos ha protegido de todo virus en este tiempo también. Porque tú eres nuestro cuidador y nuestro guardador. Y lo seguirá haciendo porque es tu promesa y así la creemos. Padre, bendigo a la iglesia. Bendigo a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Despediste, esposa de la iglesia? Bueno, ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes. Que tengan una hermosa semana y Dios les bendiga. Querida iglesia, muchísimas bendiciones. Y estemos atentos a lo que pronto vamos a empezar a realizar como iglesia, para que vos también puedas empezar a vivir este tiempo de comunión que tanta necesidad tenemos en este tiempo. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Pronto nos veremos.